Quedé llorando sola en aquella cama que habíamos compartido. Me negaba a aceptar que Alfonso se apartara de mí. Era demasiado consciente de que no se trataba de un alejamiento temporal, sino del principio de una verdadera ausencia que traería consigo un dolor constante de por vida. Ni a propósito se me hubiera ocurrido fijarme en un hombre más inapropiado a quien amar. Pero debía asumir la realidad de una vez por todas y aprender a quererlo en la distancia. Solo así tendría capacidad para aprovechar los escasos ratos en los que podríamos vernos. Begoña Aranguren ha publicado biografías de personajes famosos, muchos de la alta sociedad española. También publicó La mujer en la sombra, con testimonios de las esposas de figuras relevantes y un retrato de la figura de la actriz italiana Lucía Bosé. La penúltima de 14 hermanos, esta escritora comenzó su carrera como articulista en un periódico vizcaíno y dirigió el programa de Canal Plus Epílogo, donde entrevistó a más de medio centenar de personalidades. Desde pequeña has escrito poesía y además Delibes fue el primero en leer tus versos. ¿Qué te dijo y cómo fue para ti ese momento? Bueno, yo creo que para mí ese momento realmente no tuvo la importancia que yo ahora veo que podía haber tenido, porque con 13 años, ¿sabes?, no le das mucha importancia. En el fondo, Miguel Delibes en ese momento lo que era un amigo de mis padres que habíamos coincidido con él en Washington. Mi padre en ese momento era agregado industrial en la embajada, no era diplomático, pero era ingeniero de minas, y él era profesor invitado en una universidad, con lo cual, bueno, pues era Miguel, que es simpático y tal, pero no. ¿Y qué me dijo? Pues pobre hombre, yo creo que me dijo que iba a decir que era muy bonito, que no dejara de seguir escribiendo, pero yo dudo, o sea, no sé si fue realmente muy sincero. Yo, una niña de 13 años, aunque no me hubiera gustado nada, le hubiera mentido, seguro. ¿Qué es lo que más sorprende a los lectores de tus libros biográficos sobre personajes de alto nivel social? Mi intención es un poco reflejar, incluso denunciar la hipocresía que suele haber en esos ambientes. Yo pienso que tú te refieres a la gente de la aristocracia, por ejemplo. Bueno, pues yo es una denuncia que hago siempre que puedo, porque considero que la aristocracia, como clase y con honrosísimas excepciones, que naturalmente las hay, como en botica y de todo, pero como clase social ha sido siempre una lacra para España. O sea, una rémora. Es una gente que ha tenido todo en su mano para culturizarse, han tenido para aprender idiomas y han sido unos bárbaros, pero de espanto. O sea, no han sabido hacer la O con un canuto, han sido lo más insolidario del mundo. No les ha importado nada que España fuera un país paupérrimo, y ellos solo se ocupaban de sus prebendas, de ampliar el número de títulos, de ampliar el número de hectáreas de campo, de una cosa que además en el resto de Europa no ha sido en absoluto así. Entonces yo a esa clase, como clase, no individualmente, que tengo amigos, me parece que tienen un deber histórico de, en el fondo, pues restituir esa especie de prebendas y de vida de holgazanes que han tenido, ¿no? De tu trabajo en Epílogo, ¿qué recuerdas? ¿Qué te ha aportado este programa que no lo han hecho otros de tus trabajos? Hombre, yo considero que Epílogo es el trabajo o de los trabajos que yo más orgullosa me siento, ¿no? Creo que fue una idea fantástica y la desarrollamos, Isabel Vergara Jáuregui, mi socia, y yo, y la llevamos a cabo, pero un poco haciendo todo nosotras, es decir, que es ese momento que te coge con tanta ilusión, porque además no nos creían, decían todo esto muy bonito, pero la gente no va a entrar. Y en 48 horas conseguimos, Isabel Vergara Jáuregui y yo, 48 firmas de personas del más alto nivel que decían que se comprometían a entrar en ese programa. Y dijimos, aquí están las firmas y la gente. O sea, no tiene nada que ver ir a un plató o hacer una entrevista cuando sabes que se va a emitir en 2 días, que ir por tu propio pie a una entrevista a dejar un testamento visual donde realmente se crea un ambiente especial. O sea, es gente que está hablando porque la pregunta primera, como empieza el programa, es: don fulano de tal, como quedamos en su día, le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted se haya muerto. Claro, no es broma.
O sea, no es broma. Entonces se crea un ambiente especial y hay gente que ha dicho verdaderamente cosas importantísimas. Y luego eso para mí es la memoria histórica, y lo que, como son pequeños eslabones, no hay que perder ninguno, porque si no te pierdes una generación o te pierdes parte de una generación y eso ya luego no lo encuentras nunca más. Fíjate tú, yo siempre pienso, y con esto acabo, si tuviéramos en este momento, que en la era de la imagen y para la gente joven y todo, testamentos visuales, yo que sé, de Azaña, de Pedro Salinas, pues fijaros qué maravilla. Bueno, pues es lo mismo. Dentro de unos años, Goytisolo, Laín, Torrente Ballester, toda esta gente que hemos hecho es que son absolutamente sublimes, a pesar de que vivimos en un país de una frivolidad máxima, donde la gente que es el colmo de lo que uno puede ser en este mundo, cae en el olvido con una rapidez insólita, ¿no? Pasión e historia son dos de los ingredientes que forman parte de El amor del rey, definida por su autora como un relato de amor profundo, real e inédito. Un libro que engancha al lector con un lenguaje sencillo y con las palabras sinceras de una mujer enamorada.